Buenos días. Ok, hoy vamos a hablar acerca del acoplamiento, excitación, contracción del músculo esquelético. Bueno, esto prácticamente es una continuación de lo que ya vimos en la clase pasada, que ya habíamos revisado lo que es la unión neuromuscular y nos habíamos quedado en la recaptura de la acetilcolina. Bien, ahora vamos a continuar precisamente con ese proceso en el que estamos observando, por ejemplo, aquí ya para recapitular, la membrana presináptica, la cual se une, libera el neurotransmisor y el neurotransmisor, para nuestro ejemplo, el músculo esquelético, es la acetilcolina, la cual se une a su receptor específico, es un receptor nicotínico, y posteriormente entra en los iones sodio, los cuales, como vimos, causa un potencial de placa, causando finalmente, si se alcanza el umbral, la activación de canales de sodio dependientes de voltaje y con ello la generación del potencial de acción. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a continuar precisamente en este acoplamiento específico en una unión neuromuscular en donde se trata del músculo esquelético. Con la activación de los canales de sodio tendríamos entonces la generación de potenciales de acción. Nuestro potencial de acción en una célula muscular va a diferir un poco del potencial de acción que habíamos estudiado previamente, que se trataba de un potencial de acción de tipo neuronal. Aquí ya está involucrado el canal de calcio dependiente de voltaje, el cual entonces forma parte precisamente de del potencial de acción y además en la contracción del músculo esquelético. Este canal de calcio es dependiente de voltaje y lo que va a permitir es la entrada de calcio para llevar a cabo la contracción del sarcómero, que es algo que ustedes ya estudiaron en clases pasadas. Pero para llevar a cabo la concentración, la contracción del músculo esquelético necesitamos una gran concentración de calcio. Y ese calcio debe provenir del líquido extracelular, pero también proviene de otro lado, que es prácticamente del retículo sarcoplásmico, como vamos a ver. Entonces, el retículo sarcoplásmico va a tener la función de ser en las células musculares, de ser un almacén de calcio. Entonces, en lo que es el retículo sarcoplásmico tenemos entonces una gran concentración de calcio almacenado. Pero para salir del calcio va a necesitar de su transporte, recuerden, una difusión facilitada. En este caso va a ser de un canal de calcio, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Regresando, ya recapitulando lo que habíamos visto aquí, tenemos entonces que una despolarización del sarcolema, de la célula muscular, y con esto la generación de un potencial de acción. Pero ese potencial de acción tiene la particularidad que en fibras musculares viaja a lo largo de estas prolongaciones o invaginaciones que son los túbulos T. Son nada más que nada que prolongaciones del sarcolema de las células musculares. Y esta despolarización causada por los canales de sodio y posteriormente la generación del potencial de acción también viaja a lo largo de la membrana de los túbulos T y lo que causa es la activación de un canal de calcio que se encuentra localizado en los túbulos T que están aquí, como se los estoy indicando en la imagen. Estos canales de calcio también son sensibles a voltaje, es decir, una vez que sensan y se cambia la polaridad de la membrana, se activan y permiten la entrada de calcio. Estos canales de calcio se llaman, que están en el túbulo T, se llaman receptores de dihidropiridinas. Ese va a ser su nombre. Aunque sabemos que es un canal de calcio sensible a voltaje, su nombre específico es receptor de dihidropiridinas. Y lo que favorece es la entrada de calcio también. Pero otra función que tiene este receptor de dihidropiridinas es que activa precisamente al canal de calcio que se encuentra en el retículo, en la membrana del retículo sarcoplásmico, que es un canal de calcio cuyo nombre es receptor de rianodina, como lo pueden observar en la imagen. Este canal de calcio necesita de la activación del receptor de hidropiridinas para activarse. Entonces, cuando llevamos a cabo la activación de ambos receptores, del de hidropiridina
Este permite la entrada de calcio, como pueden ver en la imagen, pero también activa el receptor de rianodina y con ello se abre el receptor de rianodina, teniendo como consecuencia la liberación de calcio que está contenido en el retículo sarcoplásmico. Y así todo este calcio es utilizado para la contracción del músculo, que pudiera ser no solamente músculo esquelético, sino también músculo cardíaco. Ahora, ustedes ya estudiaron la contracción del sarcómero. Una vez alcanzada la contracción, vendría el proceso de relajación, lo cual trae como consecuencia que ese calcio que se utilizó para la contracción ahora necesita ser recapturado. Es decir, necesita regresar al retículo sarcoplásmico, pero también necesita regresar al líquido extracelular, que es de donde provenía. Uno de los mecanismos de recaptura va a ser, como lo pueden ver aquí en la imagen, la bomba de calcio, la cual se encuentra insertada en la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces, como su nombre lo indica, es una bomba y por lo tanto necesita de ATP para llevar a cabo el funcionamiento de recaptura del calcio. Este calcio entonces es recapturado y regresa al retículo sarcoplásmico a través de la función de la bomba de calcio. Pero como vimos, no todo el calcio proviene de la bomba del retículo sarcoplásmico. También el calcio proviene del líquido extracelular. Por lo tanto, para que el calcio pueda ser, en este caso, fluya del líquido intracelular al líquido extracelular, se hace a través de un intercambiador sodio-calcio, como pueden ver en la imagen. Este es un tipo de transporte antitransporte, porque está moviendo sodio y calcio en direcciones opuestas. Entonces el sodio se mueve a favor de su gradiente de concentración y el calcio utiliza el movimiento, la fuerza generada por el movimiento de sodio para moverse también en contra, en este caso en contra de su gradiente de concentración. Y es así como funciona el intercambiador sodio-calcio en la membrana de las células musculares. Aquí tendríamos que tener en consideración lo siguiente, como si estoy llevando a cabo el movimiento de calcio hacia el lado extracelular de las células musculares y introduciendo iones sodio por el mecanismo en el funcionamiento del intercambiador sodio, también tengo que tener ahí cerca a la bomba sodio-potasio que ya habíamos estudiado, porque de otra forma estaría yo alterando las concentraciones del líquido intracelular moviendo tanto sodio al interior. Entonces, como ya habíamos estudiado, la bomba sodio-potasio lo que hace es ayudarnos nuevamente a restablecer las concentraciones de tanto de sodio como potasio de los líquidos intra y extracelulares. La bomba sodio-potasio lo que hace es mover entonces el sodio en contra de su gradiente de concentración y ya sabemos que también está moviendo a los iones potasio en un movimiento inverso. Por si ustedes quieren saber un poquito más, para encontrar que la bomba de calcio que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, en algunos libros o artículos la van a encontrar con el nombre de cerca, mientras que algunos autores se van a referir al intercambiador sodio-calcio como NCX. Son otros nombres y es nada más si ustedes desean o se encuentran algún tipo de literatura específica sobre ello, eso sería para que no se confundan en cuanto a la nomenclatura. Y también en cuanto a lo mismo de la nomenclatura, al canal de calcio insertado en el retículo sarcoplásmico se le conoce como receptor de rianodina, mientras que al receptor o al canal de voltaje, dependiente de voltaje, ubicado en el túbulo, en los túbulos T, se les conoce como receptores de dihidropiridinas. Esa es la nomenclatura que vamos a estar nosotros utilizando para la clase. Una diferencia entre el acoplamiento excitación-contracción del músculo esquelético y el músculo cardíaco radica precisamente en el mecanismo o en la función que tiene tanto el receptor de hidropiridinas como el receptor de rianodinas. Es decir, dentro de los modelos que se encuentran aceptados de cómo es que funcionan estos receptores, se considera es que en músculo esquelético el receptor de hidropiridinas al activarse se acopla o tiene una interacción mecánica con el receptor a rianodinas. Es decir, el receptor de hidropiridinas se activa por la despolarización
del túbulo renal, de la membrana del túbulo renal, y lo que provoca es una interacción con el receptor adihidropyridina, y esta interacción causa a su vez un cambio conformacional en el receptor de rianodinas, permitiendo la apertura del receptor y con ello la salida del calcio del retículo sarcoplásmico. Este es un modelo bastante aceptado y es lo que se considera que puede estar sucediendo en ese mecanismo de acoplamiento mecánico entre el receptor de hidropirinas y de rianodina. Contrario a lo que se cree que puede suceder en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco lo que se considera es que el receptor de hidropirina se activa, permite la entrada de calcio y esa concentración, ese aumento en la concentración de calcio intracelular provoca la apertura del receptor a rianodina. Entonces, uno de los modelos que se considera o propuestas es que ese calcio se une también al receptor de rianodina y de ahí junto con otros mecanismos, porque no solamente actúa el calcio, sino también se considera que pudiera estar estar participando el magnesio, causan un cambio conformacional en receptores de rianodina y con ello la apertura del receptor y la salida de los iones calcio. En realidad se considera que son todavía muchísimo más las proteínas que pudieran estar o cofactores que pudieran estar participando en la activación de ambos tipos de receptores. En general, nosotros nos vamos a quedar en que, por ejemplo, el músculo cardíaco, a este mecanismo, y ustedes posiblemente así lo encuentren en los libros, se les conoce como la activación de calcio activa más calcio activa más calcio. Es decir, si lo comparamos con lo que vimos con los ciclos de retroalimentación en la homeostasis al inicio del curso, este sería un claro ejemplo de retroalimentación positiva, en donde la activación o la liberación de calcio o la entrada de calcio al líquido intracelular está causando la activación del receptor de rianodina y con ello la liberación de más calcio. Entonces, calcio activa calcio. Y ese es uno de los mecanismos que se considera que sucede en músculo cardíaco. Y esa es prácticamente una de las principales diferencias entre el acoplamiento, excitación, contracción del músculo esquelético y el músculo cardíaco. Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden enviarme sus preguntas a través del buzón aquí en Blackboard o enviarme directamente las preguntas a mi correo o bien en la clase el jueves pueden preguntarme si quedó alguna duda al respecto de este mecanismo. Y también finalmente lo que quiero decirles es que consideren que estamos viendo los mecanismos generales, ¿no? Pero no pierdan la visión y que en realidad existen todavía mayor cantidad de proteínas y también cadenas que se están dando, es decir, otras reacciones que se están dando en todo lo que significa el acoplamiento, excitación, contracción. Es decir, que se están involucrando más proteínas y otro tipo de receptores también, otro tipo de mecanismos en todo este ciclo. Pero nosotros vamos a quedarnos precisamente en este concepto general de estudio de lo que es el acoplamiento, excitación, contracción. Y que creo que cumple la finalidad de que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo y cómo se lleva a cabo, ¿no? Porque ustedes ya vieron la contracción y la relajación, pero hay que ver exactamente qué es lo que sucede con este calcio, de dónde proviene todo ese calcio y cómo se lleva la recaptura del calcio. Y prácticamente estamos estudiando mecanismos que ya habíamos visto por separado durante el curso, ¿no? Lo que eran los transportadores, los diferentes tipos de difusión y los canales iónicos involucrados en todo este proceso, que tiene que ver directamente con la acción final, que es la contracción del músculo, ya sea esquelético o cardíaco. Bueno, con esto finalmente me despido, espero que haya quedado claro para ustedes y nos vemos el próximo jueves en clase. Si tienen preguntas, ya saben, será el momento de hacerlas. Y, bueno, cuídense mucho y estamos en contacto. Adiós.